¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado La mente reprobada, basado en el libro de Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18. Vamos a ver los versículos 18 hasta el 32. Vamos a abarcar esa sección, ¿no? Aunque el versículo central está en el 28, que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es increíble ver cómo el ser humano, cuando se aleja de Dios, cuando se aparta de Dios, entonces todo su ser interior, su mente, su cuerpo, sus emociones, su alma, su espíritu, todo se desestabiliza. Y el alejarse de Dios lo lleva pues a cometer toda suerte de cosas malas que lamentablemente pues las vemos a diario. Estamos viendo un mundo que cada vez se vuelve más violento, más insensible, donde prácticamente los valores, bueno, no quiero exagerar, pero sé que en muchos lugares los valores ya se han perdido y el temor a Dios pues se extinguió. Y me llamó mucho la atención, leí un poco la historia de Charles Darwin. Ustedes saben que él es el que escribió el libro acerca de los orígenes de las especies, pero que ha sido justamente la Biblia de los evolucionistas y de todos aquellos que han llegado pues a enarbolar la teoría de que el hombre no ha sido creado, sino es el producto de una evolución. Y Darwin pues mantuvo sus creencias hasta el último minuto de su vida. Y hay 2 años antes de morir, Charles Darwin escribió una carta a un joven abogado llamado Francis McDermott, en la que dice: lamento tener que informarle que no creo en la Biblia como revelación divina, y por lo tanto tampoco en Jesucristo como el Hijo de Dios. Atentamente, Charles Darwin. Y al parecer pues este hombre murió sin conocer a Dios, sin arrepentirse de sus pecados y sin poder tener la oportunidad, creo yo, de acceder al reino de Dios. Aunque sé que por ahí algunos dicen que sí, se arrepintió, bueno, en realidad no sabemos a ciencia cierta si lo habrá hecho. Pero sí, esta carta que escribió es una carta que incluso un tiempo después fue subastada. La carta se vendió esta carta fue fechada el 24 de noviembre del año 1880 y fue subastada entre 70 y 90 mil dólares. Bueno, sí es cierto, si es que este hombre escribió esta carta y murió sin poder obtener o desear conocer a Cristo, pues lamentablemente se perdió. Esto es lo que yo personalmente llamo una mente reprobada, una mente que Dios no aprueba, ¿no? Porque una mente que Dios no aprueba viene a ser todo lo que lleva a irse contra la voluntad de Dios. La Biblia dice en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos que Dios, nuestro Dios, está viendo la humanidad perdida, está viendo lo que el ser humano está haciendo. Y allí dice Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Según lo que yo puedo entender de este pasaje es que Dios está irado con el mundo, porque ve la injusticia de los hombres, aún sabiendo que el ser humano, sabiendo que Dios existe, pero no hacen caso de él. Y pienso que Dios ve la maldad, la corrupción, la injusticia, la guerra, la violencia, ve cómo el ser humano explota a su prójimo. Y yo creo que la ira de Dios se revela. Por supuesto, claro que sí, no hay que, bueno, no me gusta tener pelos en la lengua y yo no pienso que esto que está sucediendo, los fenómenos naturales son pues
son una casualidad, ¿no? Los científicos le pueden dar esa explicación. Ellos pueden decir, no, estos son los fenómenos debido al calentamiento global, debido a la capa de ozono, qué sé yo. ¿Pueden darles explicación científica? Sí, puede ser. Pero también por otro lado pienso que Dios permite estas cosas porque está viendo la maldad y la injusticia en el mundo, porque está viendo la corrupción, porque está viendo que el ser humano le ha dado la espalda y Dios el Señor no se olvida de su creación, el Señor no ignora su creación y Él sabe quiénes son buenos y quiénes son malos, y Dios al bueno lo atiende, Dios al que lo ama lo bendice, lo ayuda, y al que lo detesta pues también Dios actúa en contra de él. Yo creo que Dios se ha dado a conocer ya desde los inicios, ¿no? Antes de que tengamos la Biblia en nuestras manos, porque ya la Biblia viene a ser el libro por excelencia, la revelación de Dios máxima para la humanidad. Pero aún antes de que tengamos la Biblia en nuestras manos, el hombre podía conocer a Dios. Y Pablo dice que incluso nosotros actualmente, bueno, ya lo conocemos a Dios por medio de las Escrituras, pero en los lugares, en las zonas donde todavía la palabra no ha penetrado, en esos lugares también la gente puede llegar a saber y a conocer que hay un ser supremo. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 20, estamos en el capítulo 1 de Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Subrayo la última frase, de modo que no tienen excusa. Es decir, el ser humano puede llegar a conocer que hay un ser supremo, que hay un ser que se llama Dios, que es el creador de todo. Ahora le corresponde al ser humano indagar y saber quién es ese Dios, qué es lo que hizo, dónde podemos encontrar más acerca de Él, para que pueda llegar a la revelación especial, ¿no? Como llaman precisamente a la revelación que es dada a través de Jesucristo. Pero la revelación general yo creo que Dios se la da a todo el mundo. Aún con todo eso, el ser humano, a pesar de que sabe que Dios existe, prefiere dejarse llevar por su necio corazón. Como bien lo dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y hay gente que conoce a Dios. Hay personas que han leído la Biblia, que han llegado a acceder a las Escrituras y aún así tienen la postura de decir Dios no existe. No creo que Dios existe. Y creen que la Biblia y los milagros y los hechos sobrenaturales que podemos encontrar en las Escrituras, pues todo eso es ficción, todo eso es invención del hombre, son fábulas que no son reales, solamente es la invención de aquel que lo escribió, nada más. Para que te des cuenta que el ser humano prefiere dejarse guiar, yo digo, por su necio corazón, por su mente entenebrecida. No le quieren dar gracias a Dios, no se quieren acercar a Él y prefieren ignorarlo. Y prefieren hacer las declaraciones que hizo Darwin, ¿no? En sus últimos días y decir, yo no creo en la revelación y no creo en Jesucristo, y prefiere creer, como muchos naturalistas, de que el ser humano no es el producto de una creación, es el producto de una evolución de millones y millones de años, cosa que la teoría de la evolución tampoco es una cosa del todo probada, por eso se le llama teoría. Su necedad, la necedad del hombre, lo llevó no solamente a alejarse de Dios, lo llevó no solamente a distanciarse de Él, sino que también lo llevó a crear un sistema de reemplazo de Dios. Es lo que llamamos la idolatría. En algunos lugares donde el ser humano ha intentado, quizá por su ignorancia o quizá a sabiendas, ¿no?, de tratar de conceptuar la existencia de ese ser supremo, entonces ha elaborado o ha creado, ¿no?, porque creo que esa sería la palabra, ha creado con sus propias manos a un Dios.
¿no? Y cuando digo Dios, hablo con D minúscula. Han creado sus propios dioses a los cuales les atribuyen poder, les atribuyen divinidad, les atribuyen hechos sobrenaturales. Y Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 22 y 23, profesando ser sabios, ¿no? El ser humano siempre se cree ser sabio y cree saber más que Dios incluso. Pablo dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano, en su intento de tratar de entender quién es esa divinidad, ¿no? ¿En qué consiste? ¿O quién es? ¿Es una persona? ¿No? ¿Es un ser? ¿Es alguien con inteligencia? ¿O es un ente impersonal, como la naturaleza, por ejemplo? Porque en algunos lugares conciben a Dios como un ser impersonal, ¿no? En algunos lugares, como en la India y en otros lugares más, Dios es algo abstracto, no es una persona, es la naturaleza, es el universo. Y el universo no es una persona, no es una personalidad con mente, con emociones. Esto es lo que ha hecho el ser humano, crearse dioses a su medida, de acuerdo a incluso a las historias que han inventado en torno a ellos. Bueno, esto sí yo lo llamaría invención y ficción, ¿no? La mitología griega, por ejemplo, sí es invención. Los dioses de la mitología griega no han sido dioses que existen, no son dioses que existen, son dioses inventados. Es ficción. Los griegos inventaron eso y bueno, hay personas que todavía siguen creyendo en eso. Por eso se le llama mitología. Es un mito, es algo que nació en la mente humana, pero que la gente le da visos de divinidad, de poder, y hay quienes probablemente creen en estas cosas. Pero como dice Pablo en el versículo 22-23, profesando ser sabios, se hicieron necios, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En algunos lugares de la India la gente adora a la vaca, adoran a la culebra, en otros lugares adoran a las ratas, a los insectos, adoran al ser humano incluso. En nuestro país, por ejemplo, yo creo que aquí en nuestro país a varias personas que supuestamente los consideramos que han sido santos, han llevado una vida de repente consagrada a Dios, pues después que se murieron ya les atribuyen poderes, les atribuyen la capacidad de ser como intermediarios, mediadores, y que aún después de muerto pues también hacen milagros, cosa que no es cierto. ¿Por qué? Porque el ser humano que se muere se va o a la presencia de Dios, si es que fue un hombre bueno, un hombre consagrado a Dios, o se va al infierno y de ahí no sale. Y en nuestro país tenemos algunos santos, que no voy a mencionar nombres, que probablemente han sido personas de bien, que probablemente han sido hombres y mujeres que han llevado una vida de obediencia a Dios. No soy quien para juzgarlo. Que si es así, ellos están en la presencia de Dios, pero no tienen el poder de hacer milagros desde allí, aquí en la tierra. La Biblia no dice que ningún hombre o mujer que haya muerto en Cristo, ni los apóstoles, desde el cielo, estén haciendo milagros para los seres humanos, en favor de los seres humanos. ¿No dice la Biblia eso? Tampoco dice que los seres que han muerto, a quienes llamamos santos, sean intermediarios. Tampoco dice eso la Biblia. Entonces vaya usted a pensar de dónde salió esa idea de que los seres que han sido santos aquí en la tierra tienen poder para hacer milagros, sanidades y esas cosas. Bueno, son invenciones, son doctrinas, son artículos de fe que creó la Iglesia de Roma en algún momento y que lo introdujo y que, bueno, les dieron visos de santidad a estos seres y ahora la gente cree. Pero esto no es bíblico, no está en la Biblia eso. Porque la Biblia dice claramente que en ningún otro hay salvación y no hay otro nombre bajo el cielo dado en que podamos ser salvos que solamente Jesucristo. Y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No dice la Biblia que hay varios, solamente hay uno que se llama Jesucristo, nadie más. Y tú te das cuenta también que la adoración a los ídolos es una adoración que también puede ser vinculada a los demonios.
porque el mismo apóstol Pablo lo dice, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 10:20, cuando dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo está diciendo que los gentiles practicaban la idolatría, ¿no? Estamos hablando de gentiles como el pueblo pagano que no era judío, gentiles que creían en dioses, tenían sus deidades. Y a esas deidades ellos les ofrecían sacrificios. Y Pablo le dice allí en 1 Corintios 10:20, sería bueno que leas todo el contexto para que lo entiendas mejor. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Mira lo que está diciendo Pablo. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces la adoración a ídolos viene a ser adoración a demonios, según lo que yo entiendo. No hay mediadores humanos. El único mediador, como te dije, es Jesucristo. Y Pablo más bien aconseja y dice, y yo no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Que esto lamentablemente, la idolatría, es lo que está llevando a muchas comunidades y a países que los practican al desenfreno y a la deshonra de sus propios cuerpos. Mira lo que dice el versículo 24 y 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Esto es el producto de la idolatría. Si la idolatría trajera santidad, la Biblia lo diría. No. La práctica de la idolatría lleva al hombre a la práctica, o lo lleva al hombre, mejor dicho, a cometer la inmundicia y andar en la concupiscencia de sus corazones. ¿Por qué? Porque aquel que está sumido en la idolatría está andando en una corrupción espiritual. Y la corrupción espiritual lleva a sí mismo a la corrupción moral y a perder la identidad para desviarse, incluso hasta en el plano sexual. Y es lo que Pablo enfatiza cuando dice versos 26 y 27, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Te das cuenta lo que está diciendo el apóstol? Que la idolatría también es el camino a la perdición y a la perversión moral, bueno, producto obviamente de la corrupción espiritual, pero que lo lleva al hombre, mira lo que dice acá, lo lleva al hombre incluso a cometer hechos vergonzosos, pasiones vergonzosas, como dice Pablo. Mujeres que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Esto es lo que en otras palabras lo podremos traducir como la homosexualidad, el lesbianismo y bueno, todas las desviaciones sexuales que existen hoy en día. Es lo que está señalando aquí la Biblia, la palabra de Dios. Sé que hay quienes han querido interpretar o reinterpretar estos textos y han querido buscar alguna salida para que efectivamente no sea lo que está diciendo. Es decir, están forzando el texto bíblico a decir otra cosa. Pero la simple lectura nos hace entender claramente qué es lo que Dios no aprueba. Es por eso que el pecado lleva al hombre, como ya dije al principio, a tener una mente reprobada. Es decir, una mente que Dios no aprueba y que puede ser fácilmente influenciada por el mal y también hasta por el mismo diablo. Verso 28 dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La mente reprobada te lleva a hacer cosas que no convienen, no te convienen a ti, porque al final el resultado de todo eso va a ser tu propia destrucción. Dios quiere hacer cosas en ti, pero cosas que convienen, cosas que sean para tu provecho moral y espiritual, y sobre todo para que puedas compartir algún día la eternidad con Él, porque ese es el plan de Dios. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y el apóstol detalla
en qué cosas el hombre, alejado de Dios, incurre, o mejor dicho, en qué pecados. Cuando el hombre tiene la mente reprobada, cuando el hombre vive en la idolatría y practica todo lo que es parte de esto, entonces su estilo de vida cambia. Y ese estilo de vida deshonra a Dios y lamentablemente se condena por eso. Versículo 29-32, para ir redondeando, mira lo que dice Pablo con respecto a lo que hace el hombre que tiene una mente reprobada. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mira lo que dice Pablo acá, los que practican todo esto son dignos de muerte. ¿Quién se va a encargar de destruirlos? La justicia humana no creo, porque yo creo que la justicia humana está más bien dando licencia a muchas de estas cosas. La justicia divina es la que se va a encargar. Y la Biblia habla de un juicio en el trono blanco, Apocalipsis 20, donde todo el ser humano va a tener que comparecer por haber cometido todas estas cosas y por no haberse arrepentido, ni haber creído en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que es el único intermediario o mediador entre los dioses y los hombres para ser salvos. Esto es lo que lamentablemente el ser humano realiza teniendo su mente reprobada, una mente que Dios no aprueba. Yo estaba leyendo un artículo sobre la vida disipada y licenciosa de algunos cantantes y músicos. Y como dice el artículo, que la vida disipada y licenciosa ha sido parte del estilo de vida, valga la redundancia, de muchos de estos cantantes, que personalmente considero tuvieron una mente reprobada. Pero que no solamente la tuvieron, sino que su estilo de vida, sus excesos, su desenfreno, le quitó la vida a muchos de ellos. Uno de los misterios más grandes de la música popular se relaciona con el famoso Club de los 27, seguramente has escuchado esto, denominación que se refiere al grupo de músicos célebres que comparten una fúnebre singularidad, haber muerto trágica y prematuramente a la edad de 27 años, en casos relacionados mayormente con el abuso de drogas y alcohol, accidentes inexplicables e incluso el suicidio. Y la lista original de esta tétrica lista, de este grupo de hombres y mujeres, incluye pues al guitarrista Robert Johnson, el rey del Delta Blues y primer miembro de este selecto club, también el multiinstrumentista Brian Jones, el ícono fundador de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, el guitarrista más dotado del siglo XX, así se le consideró, la cantante de rock y blues Janis Joplin, estandarte del espíritu libertario de los años 60, y el carismático cantante Jim Morrison, líder del grupo The Doors. Todos estos, curiosamente, tienen la letra J en sus nombres y apellidos. Kurt Cobain, líder de Nirvana, y la vocalista británica Amy Winehouse, que fue una de las voces más talentosas del blues rock, quienes fortalecieron la leyenda urbana de que la muerte de músicos célebres a esa edad, a la edad de 27 años, era un fenómeno inusualmente común, especialmente si estos se encontraban al momento de su deceso en el pináculo de la fama. ¿Pero por qué murieron a esa edad? Porque llevaron una vida de excesos, drogas, alcohol, libertinaje. Muchos de ellos se suicidaron o murieron intoxicados porque decidieron llevar una vida así. Y yo creo que un hombre o una mujer que decide llevar una vida así es porque no le interesó tomar en cuenta a Dios en su vida. No le interesó tener una relación personal con Él. Sé que muchos de ellos pueden haber tenido un trasfondo complicado, difícil, pueden haber venido de hogares disfuncionales, y entiendo que puede haber sido eso también.
lo que los empujó a esto. Pero aún así, nunca pensaron en acercarse a Dios o no les interesó. Y me acuerdo que una vez le hicieron una entrevista al cantante, a la voz del grupo Queen, a Freddie Mercury. En una entrevista que le hicieron, el periodista le preguntó: ¿usted cuando muera se quisiera ir al cielo? Y él dijo: no, yo no quiero irme al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es un lugar aburrido. Prefiero irme al infierno donde están todos mis amigos. Mira lo que dijo. Sí, efectivamente murió con esta enfermedad de SIDA. No sé si se habrá arrepentido, no conocemos nada de eso. No sé si habrá creído en Jesucristo, no lo sé. Pero si no lo hizo, pues ya sabes dónde está. ¿Por qué te digo esto, mi querido amigo? Porque el hombre que no tiene a Dios o no toma en cuenta a Dios o no quiere acercarse a Él, va a tener una mente reprobada, una mente que Dios no aprueba. Y esa mente reprobada lo va a llevar a cometer toda suerte de excesos. Tal vez tú digas: no, pero yo no soy drogadicto, ni borracho, ni nada de esas cosas. Está bien, mas eso no te exime de que al final termines mal, porque el hombre sin Dios al final termina mal. No es tanto el que te vas a morir de una enfermedad o te van a enterrar en un cementerio, porque al final todos vamos a ir a ese lugar, sino más me refiero al destino eterno, a dónde va a ir tu alma cuando tú abandones este mundo. En eso debes pensar, porque la Biblia estableció que después de la muerte viene el juicio para los pecadores, juicio del cual se salvan todos aquellos que creen en Jesucristo y lo aceptan como Señor y Salvador de su vida. Dios quiere que tú tomes esa decisión. Cree en Jesucristo para que seas salvo. Arrepiente de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo, porque Él es el único que te va a abrir las puertas a la eternidad, y Él es el único que le va a dar el sentido y propósito a tu existencia, y Él es el único que va a librarte de tener una mente reprobada que solamente te va a llevar a tu propia ruina. Espero que hayas entendido esto, espero que Dios toque tu corazón, espero que tú te decidas en recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Y bueno, yo estoy llano para poder conversar contigo. Si tú deseas dialogar o deseas hacerme alguna pregunta, puedes escribirme. Estoy llano a poder responderte. Te agradezco mucho por el tiempo que me has dado para poder compartirte esta reflexión. Que Dios te bendiga.